Mexicanas y mexicanos, se filtra de última hora invitación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su toma de protesta como presidenta de México. Mexicanas de mexicanas, justamente el día de hoy. Imagínense cómo va a estar la oposición, cómo han de estar los estadounidenses. Y aquí lo importante, mexicanos y mexicanas, es que pues cómo la hacen de tos cuando es Vladimir Putin, porque se les invitó a todo el mundo, a menos solamente a 2 países, y ahorita se van a enterar quiénes son. Porque en este caso también se invitó hasta el mismísimo Javier Milei, hasta el presidente de Argentina. Pero bueno, como es Putin, como es el dictador, como es el tirano, ya ven cómo la hacen de tos. Pero así estuvo, mexicanos y mexicanas, el día de hoy. Claudia Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de protesta como presidenta de México. Perú y Ecuador no serán invitados, de acuerdo con lo dicho por la presidenta electa. El equipo de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, coordinando por Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, comenzó a enviar invitaciones a los presidentes y presidentas de diversos países para que asistan como invitados especiales a la toma de posesión el 1 de octubre. Mexicanos y mexicanas, ya estamos, agosto, septiembre, octubre, 2 meses de la ganadora de las pasadas elecciones presidenciales, el 2 de junio. Una de las invitaciones formales ha llegado al presidente ruso Vladimir Putin, la cual se hizo llegar mediante la Embajada de México en Rusia. En días pasados, Sheinbaum informó que no invitaría a Perú ni a Ecuador. Ya saben ustedes las razones. El presidente AMLO no reconoce a la presidenta usurpadora Dina Boluarte. Ya saben, porque les hicieron golpe de estado a este señor, que se me olvide su nombre, pues lo tienen encarcelados y México les dio asilo político a su familia. En el caso de Ecuador ya ni hablar. Relaciones completamente rotas por la invasión a nuestra embajada. Casi una declaración de guerra. Imagínense que los vamos a invitar, pues obviamente que no. Ya que indicó que está de acuerdo con las políticas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que restringen las relaciones entre México y ambas naciones. Se han enviado pues prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo con la política que se ha tenido, comentó el pasado 31 de julio. Cabe mencionar que Sheinbaum, después de haber tomado protesta, dar un mensaje en el Zócalo capitalino sobre sus 100 días de gobierno, y posteriormente se va a reunir en privado con los mandatarios de diversos países. Y aquí lo ponen: ¿acudirá a Putin o enviará a funcionario? Bueno, eso lo iremos a ver. Para recordarles, mexicanos y mexicanas, que justamente el presidente ruso, el Vladimir Putin, fue de los primeros líderes políticos, presidentes del mundo, en felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este fue el mensaje que mandó la Embajada de Rusia en México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Claudia Sheinbaum por el triunfo en las elecciones presidenciales en México. Y le envió una carta, Dice: le ruego acepte mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales. México es un socio tradicionalmente amistoso de Rusia en la región latinoamericana. Confiamos en que su actividad en el cargo presidencial contribuirá al desarrollo ulterior de la cooperación constructiva entre nuestros países. Le deseo éxito en su gestión pública, así como salud y bienestar. El mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, fíjense, a las 8:48 AM del 3 de junio. El que se tardó poquito fue Biden, como
al día después. O sea, viendo los líderes potentes, ¿no? Las grandes naciones, las grandes potencias. Y bueno, este me gustó, que lo puse de thumbnail para que, como de cotorreo, pues toda la gente estaría bien alucinada, sobre todo la oposición. Imagínense, con Putin, con Maduro, haciendo la entrega de la banda presidencial. No, pues estarían muertos. Dice, Claudia Sheinbaum invita a su toma de protestas para la entrega de la banda presidencial al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Debería invitar también a Nicolás Maduro para que, bueno, no puedo decir esa palabra, para que se deshagan los derechairos ardidos. ¿Se imaginan? Sí, nos imaginamos. Les digo, empiezan los memes de que así vamos a recibir al presidente de Rusia, al más puro estilo de vigilante de Kremlin en Moscú. Bueno, antes de que empiecen a llorar y a ladrar la oposición, fíjense, ¿a quién invitó Salinas de Gortari? Al comandante Fidel Castro, el presidente de Cuba. Dice, Vladimir Putin fue invitado a la toma de protesta por Claudia Sheinbaum. No tardan en salir la oposición a berrear sobre el comunismo, porque siempre esto es lo que lloran, ¿no? El socialismo, el comunismo. ¿Qué han dicho últimamente la oposición? Que ahora sí, con Claudia Sheinbaum, sí vamos a llegar a ser Venezuela. O sea, con el presidente AMLO no se pudo y estábamos muy seguros, pero ahora sí con Claudia Sheinbaum sí vamos a llegar a Venezuela. Así, híjole, en serio no. Nunca se acaban de dar este mensaje, esta propaganda, esta idea loca que pues son sueños de ellos, sueños guajiros. Pero bueno, como les digo siempre, el comunismo, el socialismo, Venezuela. Así siempre en esas tres cosas. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? Pues Salinas invitando al presidente Fidel Castro, el presidente de Cuba, finado, y pues ahí no le exigieron nada. Ustedes imagínense a la oposición, pues claro que no, pues son mandatarios. Pero bueno, así de esta manera los podemos callar. De que miren, no anden con excusas, no anden con pretextos. Que Vladimir Putin, miren, ustedes invitaban a todos, igual hasta cuando, si en ese entonces estaba también Putin, no sé si hubo alguna ocasión en la que vino, también se le hacía la invitación. Y en este caso, pues hasta el mismísimo Fidel Castro. Bueno, y ya empiezan unos de la oposición a decir de que no, Vladimir Putin ni siquiera puede pisar el suelo mexicano porque la Corte Internacional de Justicia fue el primero que le puso una orden de arresto junto con al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ese sí, obviamente, por todo lo que ha hecho por el genocidio. Bueno, también esta organización se lo hizo a Putin, y supuestamente si pisa el suelo mexicano, inmediatamente sería arrestado según esta persona. Dice, gran ignorancia del equipo de Claudia Sheinbaum. Si Putin viene a México, se tendría la obligación de detenerlo y presentarlo ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí la información de la CPI, Corte Internacional de Justicia, para que se le manden al nuevo gobierno. Yo sé que si tiene esta orden de arresto, igual que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero no sé si México sea parte de estos países donde en cuanto pise se mande a hacer el arresto. Pero igual, hay muchas naciones, por ejemplo Estados Unidos, no sé si también sea parte, donde ellos saben si sí o no lo aplican. Ahí anda Benjamín Netanyahu en los últimos días dando un discurso en Estados Unidos y no lo detuvieron. Entonces depende también del
del mandatario, del presidente que esté, si lo va a aplicar o no. Entonces, pues ahí se puede tirar esta cuestión de la que dice esta persona. ¿Se acuerdan cuando ganó Claudia Sheinbaum, mexicanos y mexicanas? Ya andaban los rusos bailando. Y ya ven cómo es la posición. De que no, estos rusos ya estaban infiltrados, hay muchos espías. Muchos espías. Así como Anabel Hernández, hay muchas periodistas, pseudoperiodistas que andan diciendo que hay demasiados personas pidiendo, sobre todo que son diplomáticos, pero no, realmente son espías rusos aquí en México. Es más que hasta había un grado tan grande que eran mucho más diplomáticos, rusos, que sobre todo los que eran de China o de Estados Unidos, sobre todo los de Estados Unidos, que había casi hasta 700 diplomáticos rusos vestidos, disfrazados de supuestamente eso, que realmente ellos eran espías rusos. Imagínense, bueno, ya en aquel entonces el presidente AMLO le hicieron la pregunta, imagínense, le llegaron a hacer la pregunta de que eran espías rusos. Y pues obviamente les puso ahí una lista de realmente los diplomáticos que son. Los que son un chorro son los de Estados Unidos, obviamente. Esos sí eran como 700. Los de China y Rusia eran 300 cada uno. Pero bueno, así la propaganda y sobre todo esto tirándole para que a ver si cae algo en Estados Unidos, porque allá también se hace ver mucho y sobre todo por lo que tienen ahorita en conflicto con la cuestión de Ucrania. Bueno, vamos a escuchar este mensaje de la presidenta electa, donde ya se le hace oficial, donde se le va a entregar el documento, donde ya es presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Buenos días a todos y a todas. Hoy es 6 de agosto y quiero informarles que el día de ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos y el 1 de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030, presidenta constitucional. Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, Ojo. con poco más del 30% de votación, 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato que continúe la cuarta transformación de la vida pública iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También en estos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ratificar el número de diputados, diputadas, senadores y senadoras que le corresponden a cada partido político. En este caso les recuerdo que hay 300 diputados y diputadas electas directamente en cada uno de los distritos electorales y 200 diputados que se distribuyen de manera proporcional, lo que llamamos los 200 plurinominales. En el caso del Senado son 2 senadores, senador o senadora por estado de la República, un senador de la primera minoría y también una lista que se distribuye como representación proporcional. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Una vez que haga esto el Tribunal Electoral, entonces, a partir del 1 de septiembre estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y como lo ha establecido ya el INE,
pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México. Este fue el mandato popular del 2 de junio. Este 15 de agosto recibo esta constancia y, como siempre, mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ya se les hace oficial, se le va a entregar su documento y pues esta explicación de cómo se van a repartir los diputados, sobre todo los plurinominales, y cómo la oposición se empezó a agarrar ahí de que supuestamente hay una sobrerepresentación tratando de querer engañar al pueblo mexicano y sobre todo pues para tumbar el plan C, porque eso es el final de todo, tumbar la reforma al Poder Judicial, diciendo que no es que así no dice la ley, claramente lo dice con peras y manzanas, y dice no, es que así no se interpreta, no, estos siempre quieren malinterpretar la Constitución. Es más, dejen, justo como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la Constitución, sobre todo esta cuestión, siempre ha estado igual durante muchos años, en los últimos 20 años, y se ha respetado y se ha estado por igual. De hecho, el presidente AMLO mandó a hacer una observación, mandó cambiar esta ley sobre lo de la sobrerepresentación de los que están hablando, y el PRIAN dijo, así estamos a toda M. ¿Por qué? Porque les convenía. Ahora, que es al contrario, la están llore y llore. Bueno, pues para que vean ese cambio que no quisieron hacer, pues ahora le está beneficiando al movimiento, a la Cuarta Transformación. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que está ocurriendo en Ecuador? El día de hoy mandó nuevamente la Secretaría de Relaciones Exteriores un documento pidiendo que de salvoconducto que se le respete el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, o sea, haciéndole un recordatorio y obviamente exigiendo lo que dice la ley internacional. En otro tema, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la actuación de la ONU, sobre todo por esta carta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se considere la situación de Jorge Glass. ¿Qué opina al respecto, presidenta, respecto a estos temas y esta relación con Latinoamérica, de México con América Latina? Bueno, en el caso de Ecuador ya lo hemos planteado otras veces, que estamos de acuerdo, pues, que el derecho de asilo existe y se le fue negado porque estaba en ese momento en la Embajada de México en Ecuador o en un recinto mexicano. Las embajadas son territorio de la nación, del país que corresponde. Entonces hubo una invasión por parte de Ecuador a la Embajada de México. De hecho, incluso ahí todos estuvieron de acuerdo en condenar esto. Entonces ahí estamos de acuerdo. Gracias, presidenta. Bueno, ya lo vamos a dejar ahí, no sé si alguien... Por eso no los van a invitar a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, mexicanos y mexicanas, ni Perú ni Ecuador. Bueno, eso es todo, mexicanos y mexicanas, por el día de hoy. Que tengan excelente tarde, compartan la información, es muy importante, y nos vemos al rato.